bienvenidos a los coloquios de iSanidad. Vamos a hablar hoy de diabetes y de cómo esta enfermedad multiplica el riesgo cardiovascular en los pacientes y las comorbilidades que esto conlleva. Para ello contamos con tres especialistas en endocrinología. Por un lado, contamos con la doctora Amparo Marco, endocrinóloga del Complejo Hospitalario Universidad de Toledo y del Hospital Quirón Salud Pozuelo, con el doctor Josep Vidal, que es endocrinólogo del Hospital Clínic de Barcelona y director del Instituto de Enfermedades Digestivas y Metabólicas de este hospital, y con el doctor Javier Escalada, que es director del Departamento de Endocrinología y Nutrición de la Clínica Universidad de Navarra y presidente de la Sociedad Española de Endocrinología y Nutrición. Les voy a lanzar ya la primera pregunta y que dice ¿qué dice la evidencia científica sobre la diabetes en España y cuáles son sus efectos sobre la enfermedad cardiovascular? Pues quizá podríamos empezar con la doctora Marcos, si les parece bien. Bueno, pues verdaderamente la diabetes en España, al igual que en el resto del mundo, es una enfermedad muy prevalente. La diabetes tipo 2, según los últimos estudios epidemiológicos en España, pues está cerca del 14% de la población, pero lo más importante es que esta diabetes se asocia a otros factores de riesgo cardiovascular, sobre todo a la obesidad. Y además, pues tenemos evidencia de que la diabetes está asociada a aumento del riesgo cardiovascular. Los pacientes tienen un aumento de fallecer por enfermedades cardiovasculares. Esto acorta la esperanza de vida de nuestros pacientes y su presencia, la presencia de diabetes duplica el riesgo de enfermedad cardiovascular. Es decir, yo creo que estos datos son muy rotundos y hay mucha evidencia científica sobre la diabetes y la asociación con el riesgo cardiovascular de los pacientes. Doctor Escalada. Sí, bueno, muchas gracias por la invitación y simplemente, si acaso, añadir a lo que magníficamente ha dicho la doctora Marco, que cuando diagnosticamos un paciente de diabetes tipo 2, fundamentalmente, generalmente la cosa viene de lejos. O sea, de hecho, bueno, pues cuando a nuestros residentes les comentamos cuándo tienen que buscar complicaciones en los pacientes con diabetes tipo 2, les recomendamos hacerlo desde el diagnóstico. Y esto es porque, como acabo de decir, generalmente ya hay un tiempo de cocción, por así decirlo, del proceso que ha pasado inadvertido, asintomático, y por eso hacen tan peligrosos muchas veces a estos pacientes, ¿no? Porque ya viene de lejos la enfermedad, ya vienen con factores de riesgo cardiovascular a cargo de ellos en situaciones de prediabetes o como queramos llamarlo, y por tanto, sobre todo en diabetes tipo 2 hay que ser muy sensibles, estar muy sensibilizados a esta situación y a que son pacientes que no por debutar estén empezando, sino que muy probablemente lleven mucho tiempo ya con la cosa a cuestas, ¿no? Así que, bueno, pues eso, mucho ojo y mucho cuidado y control de los factores de riesgo de nuestros pacientes. Y aún solo para ahondar un poco más, leí en las cifras que dio la doctora Marco, es decir, podríamos decir a grandes rasgos que la mitad de los pacientes que tienen diabetes tipo 2 en España no lo saben, ¿no? Y por tanto, eso de alguna manera refuerza el mensaje del doctor Escalada en el sentido de decir, esta es una enfermedad que ya lleva tiempo, muchas veces antes de que la diagnostiquemos, ¿no? La falsa percepción de que la diabetes empieza el día que la diagnosticamos puede hacer que concibamos que ese es un estado, digamos, poco agresivo, porque sencillamente pues, una hemoglobina glicosilada o un valor de glicemia en ayunas por encima de lo normal ligeramente, pues no va a comportar riesgo hasta que haya pasado un tiempo largo, ¿no? Incluso mirar con un poco de condescendencia a ese paciente que diagnosticamos de nuevo de diabetes tipo 2, ¿no? Y es muy importante considerar que la diabetes tipo 2, en tanto que muchas veces es asintomática, pues llevará ya un recorrido previo a ese diagnóstico, a esa primera determinación analítica, que habrá ido haciendo su trabajo, ¿no? A base de esa ligera, esa glicemia que no hemos medido en un contexto de una hipertensión, en un contexto de una obesidad central, de una dislipemia aterogénica cuando no acompañada de una alteración también del colesterol LDL, etcétera, ¿no? Y que eso se traduce a fin de cuentas
pues que incluso en pacientes con enfermedad de debut, la presencia de enfermedad cardiovascular preclínica pues es relativamente elevada, ¿no? Y bueno, y luego evidentemente pues la enfermedad cardiovascular pues afecta prácticamente en términos generales, aunque ahí habría que segmentar por edades, pues prácticamente al 20-25% de los pacientes con diabetes tipo 2. Es decir, que no es algo baladí. Diabetes tipo 2, alta prevalencia, enfermedad cardiovascular altamente prevalente en pacientes con diabetes tipo 2, influido por la propia glicemia y esa constelación de factores de riesgo. Los últimos años, la verdad que se ha introducido o ha ganado peso o importancia el concepto de coste-efectividad, precisamente debido a las tensiones presupuestarias que sufren los servicios de salud de las comunidades autónomas. Entonces, por eso también os quería preguntar hasta qué punto es coste efectivo el tratamiento intensivo de la diabetes tipo 2. Podemos empezar por el doctor Escalada. Bien, bueno, esta es una pregunta muy importante porque siempre que hay que hacer inversiones, ¿verdad? Pues hay que estar seguros de que son inversiones rentables y efectivamente pues son diferentes los estudios que se han hecho en este sentido pues para ver si realmente una intervención es coste eficaz o no. Y aquí es verdad que es que como pasa también muchas veces en otras ramas de la medicina, puedes encontrar argumentos a favor y en contra de cualquier cosa que quieras defender. Sin embargo, recientemente, en una publicación en Diabetes Care, una revista realmente fiable en cuanto a las cosas que publica, pues venía un análisis de diferentes intervenciones que se llevan haciendo desde hace tiempo en diabetes tipo 2, donde se analizaba no solo el control glucémico, sino, como antes bien decía el doctor Vidal, pues control de hipertensión arterial, de lípidos, prevención primaria con aspirina, bueno, educación dietológica y demás, pues se analizaba el tema del tratamiento intensivo de la glucemia en los pacientes con diabetes tipo 2. Y salía favorable. El tratamiento intensivo, el control glucémico intensivo es coste efectivo y por tanto es una situación que habría que buscar, pero luego hay que tener en cuenta también de qué tipo de paciente estamos hablando. O sea, los propios autores decían que esto realmente es así en aquellos pacientes que debutan. Al principio hay que ser agresivo terapéuticamente, podríamos decir, y sin embargo, en aquellos pacientes que ya lleven un tiempo de evolución muy prolongado, con, bueno, vamos a decir, una expectativa de vida más corta y demás, esta situación cambia. Y aquí es cuando entramos a hablar de la individualización del tratamiento, de la individualización del objetivo terapéutico. O sea que realmente esa intensificación habría que ajustarla y habría que saber de qué grupo de pacientes estamos hablando para definir esa coste-efectividad. Pero insisto, sí claramente demostrado, al menos con datos publicados recientemente en los pacientes de menos recorrido de enfermedad, de debut más cercano y más jóvenes. Sí, es interesante porque ese artículo, de hecho, lo que hacía era actualizar estudios previos que habían salido antes de 2008, ¿no? Así es. Y de alguna manera, pues, daba continuidad a esa, digamos, falta de revisión sistemática durante muchos años, ¿no? Pero los estudios de 2008 ya sugerían. El estudio Steno, famoso, sobre el control de múltiples factores de riesgo, hizo un análisis de coste-efectividad que salió positivo, ¿no? Los estudios en el Reino Unido y luego alguno en otro entorno también sugerían pues, la coste-efectividad del tratamiento intensivo, en unas ocasiones más centrado en la glucosa y en otras ocasiones más centrado en ese control, digamos, multifactorial, ¿no? Y efectivamente, como comenta el doctor Escalada, en este estudio claramente se revisan muchas de las recomendaciones hechas por la Asociación Americana de Diabetes y se demuestra coste-efectividad. Naturalmente, los estudios coste-efectividad tienen muchas variables, ¿no? Es decir, en qué entorno se hicieron, ¿no? Es decir, probablemente el esquema de costes de la diabetes en España es muy distinto de lo que pueda ser en Estados Unidos, ¿no? Por los costes asociados no solo a salarios, sino también a atención hospitalaria. El coste de los fármacos, evidentemente, va a modificar y a lo mejor puede costar a veces pues, encontrar una diferencia a favor entre la comparación de un fármaco que valga nada, como puede ser metformina, con un fármaco de nueva introducción cuyo precio sea
mucho más caro, ¿no? Y luego, bueno, también depende un poco del tiempo en el cual uno esté evaluando esta coste-eficacia, que en realidad pues no hay otro remedio que evaluarlo a largo plazo, ¿no? Pero yo estoy de acuerdo, ¿no? O la gran parte de los estudios que hay demuestran que tratar más intensivamente es coste eficaz, sobre todo porque reduces la aparición, la incidencia de complicaciones crónicas, que es donde está el gasto de la diabetes tipo 2 en España también, y dejas como la reducción del coste en parte viene pues porque hay menor incidencia y también la latencia entre el inicio del tratamiento y la aparición de esas complicaciones se prolonga, ¿no? Con lo cual hay más tiempo libre de complicación. Menos complicaciones y más tiempo libre de complicaciones. Esa es la mayor parte del gasto sanitario en diabetes tipo 2 en España y eso se traduce pues en coste efectividad. Incluso para fármacos pues, de los más nuevos que se están introduciendo en el mercado en España. Sí, yo ahondando en lo que tú estabas diciendo, Josep, yo creo que tenemos que tener muy presente, a veces hablamos del gasto de los medicamentos que utilizamos para el tratamiento de nuestros pacientes, pero verdaderamente el gasto del tratamiento del paciente con diabetes es el gasto que supone el tratamiento de las complicaciones. Evitar ingresos hospitalarios, evitar eventos cardiovasculares, evitar días de bajas laboral, el valor de la muerte de una persona, que eso es irreparable. Entonces, no solo tenemos que estar acostumbrados a hablar de costes directos de los fármacos, sino de los costes de las complicaciones y los costes indirectos que se derivan de las complicaciones. Es un factor muy importante. Y sí que creo que hay mucho consenso y mucha evidencia en otra cosa que también habéis puntualizado, Javier y tú, y es la importancia del tratamiento precoz. Probablemente evitaremos las complicaciones a largo plazo si actuamos de forma intensiva sobre todos los factores de riesgo cardiovascular lo más precozmente posible. Entonces, es verdad que los estudios de coste-eficacia, los costes de eficiencia, los estudios de eficiencia son difíciles de interpretar a veces porque valoran cosas cada uno de ellas diferentes, ¿no? Vistas desde diferentes puntos de vista, pero sí tenemos que tener claro que el coste de la diabetes es el coste de las complicaciones. Muy importante. Sí, por añadir un concepto que a mí me gustó mucho hablando un día de esto, cuando se hablaba del coste de los fármacos, hubo quien dijo, a ver, esto no es un coste, esto es una inversión. Esto es una inversión para evitar posteriormente costes derivados precisamente, como bien ha dicho la doctora Marco y el doctor Vidal, de las complicaciones que aparecen, si no, en estos pacientes. Así que, bueno, pues es un concepto distinto de enfocar la situación, ¿no? Sí. Yo creo que es importante que como médicos entremos en este mundo del análisis económico un poco, ¿no? Y este tema de coste-eficacia, etcétera, etcétera, coste-utilidad y otros términos. Y también para guiarnos, ¿no? Porque parece que es un mundo complejo, ¿no? Y como decía la doctora Marco, a veces depende en qué contexto se haga esto. Una cosa es evaluar coste-eficacia a partir de datos de ensayos clínicos aleatorizados, ¿no? Donde todo está bien controlado, donde sabes bien seguro que los brazos, los grupos que comparas lo son en muchas variables clínicas, y alguien puede criticar que eso nada tiene que ver con el mundo real, en el cual pues, los pacientes ni se tratan con el mismo grado de adherencia y donde digamos, los datos varían respecto a los de los ensayos clínicos aleatorizados, ¿no? También es verdad que el hacer estudios de coste-eficacia en base a datos de vida real pues introduce sus sesgos y sus limitaciones. En cualquier caso, cualquiera de las dos herramientas, la que uno prefiera, un mundo de ensayos clínicos aleatorizados o un mundo real, funciona mejor que lo que a veces parece que utilizamos los médicos, que es el sentido común, ¿no? Que está bien, pero a la hora de tomar decisiones económicas no parece, de inversión, como decía el doctor Escalada, no parece que sea lo más apropiado, ¿no? Es decir, lo hacemos, a veces se confunde el sentido común con la buena fe, con el ahorro cortoplacista, etcétera, ¿no? Y creo que entrar en ese mundo es importante. Por tanto, la cuestión de la coste-eficacia
no es baladí, es importante y es importante abordarla, creo, con rigor. Precisamente ahora que hablabais de las complicaciones que produce la diabetes tipo 2 en los pacientes, probablemente, bueno, igual estoy siendo muy osado si digo que la más peligrosa es el riesgo cardiovascular. Os quería preguntar también, bueno, ¿qué clases terapéuticas existen para reducir este riesgo cardiovascular en los pacientes con diabetes tipo 2? Pues, doctor Vidal, por ejemplo. Bueno, es decir, en realidad, de lo que hemos dicho anteriormente se derivaría que cualquier intervención para tener un control intensivo de la glucemia y, añadido a ello, el control de otros factores de riesgo cardiovascular, va a tener una repercusión sobre la incidencia de enfermedad cardiovascular. Es decir, haga usted algo que sea, digamos, que sea intensivo, no menosprecie la situación, y ese sería un mensaje base, ¿no? Luego, dices, hay fármacos que en sí mismos parecerían aportar un valor añadido, es decir, con el mismo grado de control o prácticamente el mismo grado de control, le añado algo a ese, o cualitativamente, bueno, pues ahí parecería que donde más evidencia hay, de manera, digamos, a nivel de familia, sería para los inhibidores de SGLT2 y para los análogos del receptor de GLP-1, ¿no? Esos serían los dos fármacos, pues con una evidencia más potente de que más allá del control metabólico, pues ejercen un beneficio intrínseco ligado a otros aspectos no explicables por el control de la glucemia o otros factores de riesgo clásico, ¿no? Pues sobre la aparición de enfermedad cardiovascular. Sí, bueno, completamente de acuerdo con lo que ha comentado el doctor Vidal. Si acaso, bueno, comentar algo que seguro que todo el mundo que nos pueda escuchar ya lo sabe, pero bueno, estos fármacos han hecho que desde hace ya un tiempo al paciente con diabetes, casi antes de preguntarle cómo tiene la glucemia, miremos a ver si tiene o no enfermedad cardiovascular ya conocida, ¿no? Porque en esa situación es cuando intentamos sí o sí introducir algunas de estas dos familias que le ha nombrado, inhibidores de SGLT2, agonistas receptor de GLP-1, porque la evidencia es sobre todo potente en pacientes con enfermedad cardiovascular. Pero hay que decir que también en los últimos años pues también han empezado a aparecer datos de protección en pacientes que sin enfermedad cardiovascular, pero con alto riesgo de tenerla, que ya hemos comentado al principio, que los pacientes con diabetes tipo 2, muchos de ellos tienen ese riesgo alto, también estos fármacos pueden proteger de su aparición. Con lo cual, de una manera o de otra, teóricamente al menos, deberíamos de estar utilizando algunas de estas dos familias o incluso las dos asociadas, aunque de esto sí que no hay evidencia potente, hay intuición, pero no evidencia, en los pacientes con diabetes tipo 2. Y no sé si luego hablaremos de esto, pero realmente cuando uno analiza los datos de práctica clínica no es así. O sea, se están utilizando muy por debajo de lo que en teoría habría que hacer. Bueno, y la verdad es que en los últimos años estamos viviendo lo que todos llamamos un cambio de paradigma, ¿no? Es una frase que está muy manida ya, pero es una evidencia. Ya las sociedades científicas, a la raíz de los resultados de los estudios de seguridad cardiovascular de estos dos grupos terapéuticos, que están bastante alineados, no hay grandes diferencias entre ellos, podrá haber pequeñas diferencias de grupos, pero en general están bastante alineados, pues ya se está hablando en todas las sociedades científicas de endocrinología y diabetes, de cardiología, de nefrología, ya se está, no es un pensamiento solamente de los endocrinos que nos dedicamos al control de la diabetes, sino de las diferentes sociedades científicas ya están recomendando utilizar este tipo de fármacos para los pacientes que tienen alto riesgo cardiovascular y diabetes, y probablemente después los que tienen alto riesgo cardiovascular sin diabetes. Pero como vosotros muy bien estabais diciendo, esto no es una cosa que empieza en un momento puntual, es un continuum, y entonces los pacientes con diabetes que no tienen una enfermedad cardiovascular establecida
ya tienen alto riesgo cardiovascular porque asocian otros factores de riesgo y por lo tanto ahora se está abandonando un poco el concepto de trate usted solo la glucemia, ¿no? Tratemos la glucemia y el resto de factores de riesgo. Y en este sentido, pues estos dos grupos de los que hablabais, inhibidores de SGLT2, agonistas del receptor de GLP-1, pues van demostrando un beneficio cardiovascular y, bueno, quizás haya que priorizarlos y pensar en ellos de forma mucho más temprana de lo que hacemos. Creo que a lo mejor podemos hablar después de en qué momento se empiezan a utilizar los fármacos, más allá de lo que decía el doctor Escalada, de que los estamos utilizando tardíamente pues, con menos intensidad de lo que debiéramos o que por lo menos recomiendan las guías, pues probablemente vamos a ir poco a poco cambiando, vamos un poco más despacio de lo que a algunos nos gustaría, pero sí es verdad que hay bastante solvencia y rotundidad en los resultados como para plantearnos que estos tratamientos son una opción de tratamiento mucho más precoz de lo que lo estamos utilizando hasta estos momentos. Aprovechando la oportunidad de teneros aquí, doctora Marco y doctor Escalada, es decir, ha habido alguien que incluso ha sugerido la posibilidad de que los inhibidores de SGLT2, que digamos tendrían la facilidad de uso de ser fármacos de vía oral, pudieran sustituir a metformina, ¿no? ¿Cuál es vuestra opinión respecto a ello? Que de alguna manera ahondaría en esa importancia, en la importancia que se le estaría dando a la enfermedad cardiovascular en el contexto de diabetes tipo 2, digamos, incluso ahorrándose esa pregunta que el doctor Escalada les haría a sus pacientes. ¿Cómo lo veis esto? Hay mucho debate ahí, ¿no? Y tenemos que tener en cuenta que sí, está en el ambiente médico esta conversación tan interesante. Pero no tenemos que olvidarnos que los ensayos clínicos de los cuales se deducen esas conclusiones de las que tú hablas, ¿no? De preconizar el uso antes de la metformina, no podemos olvidarnos de que esos ensayos clínicos estaban hechos con pacientes que en la mayoría de ocasiones estaban en tratamiento con metformina. Eso no lo podemos olvidar, ¿no? Hace falta mayor evidencia para saber qué va a pasar, cuáles son los escalones de tratamiento más adecuados o no, pero hay un hecho, es que la metformina es un fármaco útil, es un fármaco barato, que tiene pocos efectos adversos, más allá de los efectos gastrointestinales, que ha demostrado beneficios en los ensayos que todos vosotros conocéis y que además los ensayos clínicos, tanto ensayo como tal o estudios en práctica habitual o en vida real, los pacientes han mostrado los beneficios cardiovasculares, pero la mayoría de ellos estaban en tratamiento con metformina. ¿Qué pasaría si esos estudios hubieran estado hechos sin tratamiento con metformina? Quizás los resultados podrían ser diferentes o no, no lo sabemos, ¿no? Pero me parece un poco exagerado centrar el foco únicamente en eso. Es un debate abierto, pero no es el único debate, creo yo. Tenemos que hacer lo mejor que podemos para nuestros pacientes con la evidencia que tenemos. Y como tú muy bien has dicho, la experiencia del experto tiene interés, pero no deja de ser la experiencia del experto. Bueno, me parece una excelente pregunta. Como no podía ser de otra forma, viniendo el doctor Vidal, y después también de la excelente respuesta de la doctora Marco. Bueno, por aportar alguna cosa más, claro, esto viene de análisis de sensibilidad que se han hecho, como decía la doctora Marco, de los estudios ya publicados de seguridad cardiovascular en los que se veía que los pacientes con o sin metformina se beneficiaban exactamente igual de añadir ya sea un inhibidor SGLT2 o un agonista del receptor de GLP-1. Y por tanto, la conclusión que algunos han sacado es, bueno, pues parece que sin metformina esto también funciona. ¿Por qué no nos ponemos los primeros? Bueno, efectivamente los estudios no estaban diseñados ni se han hecho para saber si sin metformina esto va a funcionar igual o no. Es un análisis de sensibilidad, todas estas cosas de estadísticas y de epidemiología hay que interpretarlas con cuidado. Es una generación de hipótesis, podría ser algo a hacer en un futuro, pero a día de hoy todavía no se ha demostrado.
Luego están los que han dicho, a ver, metformina puede tener estudios detrás como el UKPDS, pero el UKPDS era una cohorte muy pequeñita de pacientes en las que demostró el beneficio cardiovascular y por tanto usted no se defienda con el UKPDS para ello. Bueno, tampoco les falta razón y por tanto es verdad que los estudios no son tan potentes con metformina como con otras moléculas, pero yo creo que aparte de todo esto, no podemos olvidarnos de la fisiopatología. O sea, los endocrinólogos somos muy de fisiopatología y en la diabetes, aunque ahora mismo domine el asunto cardiovascular y de protección renal, como no podía ser de otra forma por los fármacos que tenemos, es una enfermedad en la que hay resistencia a la insulina y posteriormente fallo de la célula beta y se producen muchas series de cosas y por tanto lo habitual es que haya que abordarlas desde muchos aspectos y muchos puntos de vista y muchas líneas de tratamiento diferentes. Y a mí me parece que metformina en esa situación cubre claramente una de las cosas que tenemos que controlar, como es esa insulinoresistencia, entre otras cosas, y por tanto no acabo de ver que tengamos que desplazarla de esa primera línea de tratamiento. Si acaso, igual tenemos que empezar a plantearnos en iniciar tratamientos dobles, de doble terapia, desde un inicio, como ya se está empezando a plantear desde muchas sociedades científicas, incluso cada vez con niveles de glicada más bajos, porque estamos viendo que estos beneficios, como antes se ha dicho, son independientes del control glucémico. A mí todavía, bajo mi punto de vista, no han desbancado a la metformina de su sitio, la verdad. Voy a adelantar una de las preguntas que precisamente yo creo que la teníamos planteada como la última, ¿no? Y sí les quería preguntar porque a raíz de lo que decía el doctor Escalada, ¿piensan que estos fármacos con un efecto cardioprotector se están dejando para cuando el paciente está más evolucionado o ya tiene un daño cardiovascular? Sí. Sí. Yo creo que los fármacos, como también apuntaba el doctor Escalada, se están utilizando demasiado tarde. Hay un estudio que se ha presentado recientemente en el Congreso Europeo de cuál es la situación de los fármacos del tratamiento de los pacientes con diabetes tipo 2 y este tipo de fármacos se utilizan en un porcentaje pequeño, concretamente los GLP-1 se utilizan en torno al 8%, los ISGLT2 un poco más, en torno al 15%, pero verdaderamente la unión de los dos solamente en un porcentaje por debajo del 5%. Si tenemos en cuenta todos los resultados que se han obtenido de los ensayos previos, de las ventajas que tienen los fármacos, estamos utilizándolos poco y desde mi punto de vista de forma tardía, porque además también en ese estudio se ve que da lo mismo que el paciente tenga enfermedad cardiovascular establecida o no, sigue usándose con la misma frecuencia, no hay grandes diferencias, no se utilizan más en el paciente que tiene enfermedad cardiovascular establecida, es decir, el mensaje todavía no ha calado en lo que es la práctica clínica habitual en un contexto de atención primaria y atención especializada. Seguimos con la mano encogida, nos estamos retrasando un poquito. No sé si opináis lo mismo que yo, mis compañeros. No, desde luego que sí, que llama la atención que la prevalencia de enfermedad cardiovascular en los pacientes con diabetes tipo 2 sea del 20-25%, por decirlo así, ¿no? Y eso contrasta con ese porcentaje que ahora citaba la doctora Marco del 8% de pacientes, de un porcentaje mucho menor de pacientes tratados con familias de fármacos que sabemos que tienen un efecto protector. Y eso sería si estuviéramos hablando solo de los enfermos con enfermedad cardiovascular establecida, ¿no? Pero como se apuntó anteriormente, como dijo el doctor Escalada, en esos estudios que se han ido de eventos cardiovasculares no solo han sido pacientes con enfermedad cardiovascular, sino que por lo menos deberíamos añadir aquellos pacientes que tienen un alto riesgo cardiovascular, ¿no? Y ha habido estudios en España
hechos en España por el doctor Mauricio, que demostrarían que la prevalencia de bueno, que la mayor parte de pacientes con diabetes tipo 2 en España estarían en esa categoría de alto riesgo cardiovascular, ¿no? Por lo tanto, claramente hay una discrepancia. Y entonces eso me lleva a volver un poco a la cuestión de la coste-eficacia, ¿no? Y de alguna manera hicimos un pequeño estudio comparando de coste-efectividad comparando semaglutida con sitagliptina a partir de los datos publicados en 2 ensayos clínicos aleatorizados, ¿no? En ensayos clínicos aleatorizados y utilizando, es decir, con las limitaciones de que todo eso se hace en base a modelos matemáticos, pero eso es mejor que la intuición, digamos, ¿no? Pero porque son modelos matemáticos validados y no diseñados al fin del estudio, sino los mismos que se utilizan en cualquier análisis de coste-efectividad en diabetes. Se demuestra que incluso fármacos de la familia de los análogos del receptor de GLP-1, que son más caros en el coste, digamos, mensual, son más baratos y además tienen mejor efecto sobre las complicaciones que fármacos inicialmente más baratos en el coste mensual, como pudieran ser los inhibidores del PP4, y en este caso el comparador era el clásico de los inhibidores del PP4, que es sitagliptina, ¿no? Es decir que a mí me llama un poco la atención que fármacos como los inhibidores del PP4, que en realidad no han demostrado un beneficio cardiovascular en ningún estudio, ¿no? Ya no me voy a poner en la banda si han asociado algún tipo de riesgo, pero por lo menos no han demostrado ningún beneficio, sean estrellas, digamos, en este país del tratamiento, en este mundo del tratamiento de la diabetes tipo 2, cuando en realidad tenemos evidencia para otras cosas, ¿no? E incluso estudios de coste-efectividad que puedan ir para allá. Evidentemente, el cortoplacismo y la presión sobre el gasto a corto plazo, pues influye la prescripción, bueno, y se mezcla pues un poco este tema cultural de la inercia terapéutica y el abrazar el cambio de la novedad terapéutica se mezcla con un poco con la dificultad económica a corto plazo en el cual se desarrolla nuestra actividad médica de manera habitual, ¿no? Y bueno, yo creo que los números que se acaban de aportar aquí, y de hecho los que ha dado la doctora Marco inicialmente, son contundentes, ¿no? En cuanto a que estamos lejos de lo que deberíamos utilizar, pero incluso me han parecido muy buenos si uno los compara, pues por ejemplo, con una publicación también que ha sido bien reciente de la base de datos IDIAP, que seguro que el doctor Vidal conoce, porque viene de Cataluña y en el que el grupo que suele liderar Manel Mata ha entrado en muchas publicaciones, pues ha hecho una de ellas reciente en el que sobre 370.000 pacientes analizaban muchas cosas, bueno, entre ellas los tratamientos que recibían. Es verdad que llevan el análisis hasta el 2017 y en estos últimos años es quizá cuando han despegado más estos fármacos de los que estamos hablando, pero es que hasta ese momento el uso de inhibidores de SGLT2 o de agonistas del receptor de GLP-1 era de un 2%. Es alucinante. Entonces, bueno, está claro que ahí hay que concienciar, informar, trabajar en ese sentido para cambiar esa dinámica, porque efectivamente lo que dominaba eran metformina, claro, inhibidores de DDP4, como decía el doctor Vidal, y todavía sulfonilureas, ¿no? Hay mucho trabajo que hacer. Entonces, por no meterme con los demás, nosotros, en mi entorno, en la Clínica Universidad de Navarra, en pacientes de nuestro propio departamento, hicimos un análisis de a ver cómo estábamos haciendo las cosas, que lo hicimos también en 2017, o sea, que llegábamos un poquito antes, porque el análisis hizo hasta el 2016, a analizar lo que estábamos haciendo, en una población que tenía una prevalencia de enfermedad cardiovascular del 60%. Porque, claro, ese 25% es de la población global de los pacientes con diabetes, pero cuando tú ya te vas a población más evolucionada, que es la que generalmente tenemos en los departamentos de servicios de endocrinología, el porcentaje de enfermedad cardiovascular es mucho más alta. Bueno, pues estábamos usando análogos de GLP-1 en un 7% de los pacientes. Afortunadamente, hicimos un corte hace 6 meses para ver cómo íbamos y habíamos pasado ya un 35% de agonistas de receptor de GLP-1
y a un 30% de inhibidores de SGLT2 que cuando hicimos el primer corte no usábamos porque todavía no habían aparecido prácticamente en el mercado, ¿no? O sea, quiero decir que creo que la dinámica está cambiando, al menos entre los que nos dedicamos casi específicamente a diabetes, pero este mensaje lo tenemos que trasladar donde está la mayoría de los pacientes, que es entre nuestros compañeros de medicina de familia, porque tienen muchas cosas que tratar, muchos estudios que saberse, y muchas veces pues este tipo de información no llega tan clara, ¿no? Y aquí es donde el beneficio para los pacientes es donde se va a conseguir, ¿no? Cambiando la dinámica en atención primaria, claramente. Me gustaría centrarme ahora mismo en los agonistas del receptor GLP-1. ¿Cuáles son las principales ventajas que tienen para los pacientes? Pues no sé, doctor Vidal, por ejemplo. Bueno, yo creo que las ventajas son múltiples y tal vez yo ahí tenga un pequeño sesgo por el tipo de práctica que realizo, ¿no? Pero yo creo que las ventajas es un control glucémico, una tasa de pacientes con un control que alcanzan los objetivos de control glucémico que es alta y que dependiendo del análogo del receptor de GLP-1 creo que es espectacularmente alta, es decir, tener fármacos que se ponen en el 75-80% de los pacientes en buen control, creo que es algo a lo que no se puede girar la cara, es decir, es algo inaudito. Añaden ese factor de cardioprotección de manera pues, demostrada en diversos estudios y finalmente añaden una mejoría de esa situación que es el peso corporal que en muchos pacientes pues está ahí y que subyace y permite que afloren, por tanto, otros factores de riesgo, pues como la hipertensión arterial o como la dislipemia, además de contribuir propiamente a la obesidad o lo que la propia obesidad, especialmente cuando es de carácter abdominal, pues pueda estar contribuyendo a ese riesgo cardiovascular que tienen estos pacientes, ¿no? Es decir, que yo diría que yo vengo o me dedico bastante al mundo de la obesidad y a mí me gusta hablar de diabetes tipo 2 como una manifestación de la obesidad y no a la obesidad como un acompañante de la diabetes tipo 2, ¿no? Pero más allá de esta disquisición, el tema aquí yo creo que los análogos del receptor de GLP-1 permiten atacar una de las causas raíz de esa obesidad, ¿no? Y por tanto, desde un punto de vista fisiopatológico, ¿no? Aludiendo a lo que antes mencionaba el doctor Escalada, pues creo que tienen todo el sentido del mundo, ¿no? La desventaja principal que tienen a día de hoy es que su administración es inyectable, si bien es verdad que hemos pasado los inyectables diarios a los inyectables mensuales, ¿no? Y eso pues podría empezar a cambiar a partir de la utilización de análogos del receptor de GLP-1 por vía oral, ¿no? Lo cual es un cambio de paradigma en cuanto a la utilización de fármacos basados o que son péptidos, ¿no? Pero que creo que puede ser una gran ventaja, ¿no? Luego habrá que ver, pues otra vez, cómo culturalmente, cómo económicamente, pues hacemos jugar esta situación. Pero yo creo que desde el punto de vista de ventajas teóricas, fisiopatológicas, lo tienen casi todo, digamos. Bueno, si a eso añadimos quizás la ventaja que además se asocia de mantenimiento de los efectos a largo plazo, es decir, un agonista del receptor de GLP-1 planteado en un momento determinado de la evolución de la enfermedad, permite mantener sus beneficios en términos de eficacia con hemoglobina glicosilada y con peso durante mucho tiempo. No es la durabilidad del fármaco no se puede negar, aparte de, bueno, pues esos efectos antiateroscleróticos directos, ¿no? Y todo eso con un peaje pequeño, es decir, son fármacos relativamente bien tolerados más allá de los efectos gastrointestinales que al principio pensábamos que iban a ser mayores, pero realmente los pacientes lo toleran bien siempre y cuando se haga bien el escalado de la dosis. Y si vamos escalando poco a poco, pues los pacientes toleran muy bien los fármacos
pero no producen hipoglucemias, no producen otro tipo de efectos adversos, ¿no? Es decir, que no solamente es que son eficaces, no solamente que han demostrado un beneficio cardiovascular antiarteriosclerótico directo, sino que el peaje, el precio no económico que tenemos que sufrir con los tratamientos es pequeño, tiene pocos efectos adversos, se tolera bien. Yo creo que tienen muchas ventajas. Sí. Bueno, volviendo al tema de la fisiopatología que yo comentaba antes, aunque se ha dejado caer con lo que han comentado mis compañeros, es una característica de este fármaco, bueno, también de los inhibidores de DP4, ¿no? Que tienen un mecanismo glucosa dependiente. Y esto es absolutamente diferenciador respecto a otras moléculas, porque funcionan cuando hace falta. Si la glucemia se normaliza, dejan de funcionar, por tanto no hay riesgo de hipoglucemia, y lo mismo hacen sobre la acción que tienen sobre el glucagón. El glucagón en diabetes tipo 2 generalmente, al menos de manera relativa, hay una hiperglucagonemia que no viene del todo bien, o por lo menos hasta el momento eso parece, y sin embargo es la hormona de defensa ante una hipoglucemia. Por tanto, si un paciente tiene una hipoglucemia, por ejemplo, combinando insulina con un agonista de receptor de GLP-1, ese bloqueo del glucagón que podría no venirnos bien se desbloquea por esa glucosa dependencia y por tanto estaríamos defendidos por la hormona que toca. O sea que tiene un mecanismo realmente interesante que complementa esas acciones cardioprotectoras y demás que se han comentado. Pero es que además también actúa sobre los satélites que tiene esta situación de diabesidad, ¿no? que Pep ya sabe que incluso se ha acuñado ese término para hablar de esa obesidad y diabetes, como puede ser el hígado graso o la enfermedad hepática grasa no alcohólica, que la doctora Marco y yo compartimos como pasión, y seguro que Pep también, y en el que pues, no tenemos demasiados fármacos, y aunque es verdad que la fibrosis no acaba de entrar dentro de los beneficios, pero claramente estas moléculas en esteatohepatitis, en inflamación, ya están demostrando beneficio. O sea que también sobre eso vamos a encontrar un beneficio adicional. Y luego, aunque esto todavía es un poco ciencia ficción, hay algunos estudios que apuntan a posibles acciones protectoras en neurodegeneración, psoriasis, bueno, situaciones de probablemente inflamación crónica y de nuevo, de una situación fisiopatológica compleja donde estos fármacos muy probablemente tengan mucho que aportar y que en un futuro, pues todavía, además de lo que ya sabemos que hacen, pues conozcamos, ¿no? Así que es una familia realmente interesante en la situación que estamos comentando. A mí siempre, apuntando un poco sobre lo que comentabas, si los GLP-1 fueran una insulina, serían una insulina inteligente. Yo siempre he pensado, ¿no? El mecanismo ese incretínico que es dependiente de la glucosa me hace pensar en la insulina inteligente, pues es un fármaco inteligente. Actúa bajando la glucosa solo cuando la glucosa está alta. Así porque es. sabemos que usamos agonistas del receptor de GLP-1 en los pacientes con obesidad sin diabetes, en los casos en los que está indicado y en condiciones de ficha técnica, y esos pacientes no tienen hipoglucemia, ¿no? Es decir, es un fármaco inteligente con respecto al control glucémico. Bueno, y finalmente, tal vez, siendo la misma familia que los inhibidores de PP4, en cuanto a potenciar ese efecto incretínico, yo diría que claramente son superiores en cuanto a potencia de control glucémico y son, por tanto, combinables con cualquier, ¿no? Aportan un mecanismo de acción complementario al que puedan aportar pues, metformina o inhibidores de SGLT2 o la propia insulina, ¿no? Es decir, que son fármacos que, bueno, esa podrías decir que también es una ventaja de cualquiera de las otras familias, ¿no? Pero en cualquier caso aportan robustez a esa familia de fármacos que actúan por la vía de GLP-1, ¿no? Sí, no hemos hablado del problema fundamental que probablemente tengamos en nuestro país, que es el visado dichoso, ¿verdad? Que es un hándicap y un obstáculo realmente importante a la hora de poder utilizarlos en pacientes en los que clínicamente estaría indicado. Pero esa traba administrativa, al menos de momento, no parece que vaya a desaparecer y, por tanto, hay un porcentaje importante de pacientes que si no tienen ese índice de masa corporal alto, por encima de 30, no se pueden beneficiar
de al menos la financiación del fármaco. Se puede indicar, por supuesto, lo podemos poner, pero no es fácil pagarlo por el precio que tiene. Yo creo que este aspecto también es importante comentarlo, ¿no? Bueno, por suerte en ese sentido, pues ya los pacientes se están movilizando y yo creo que ahí los médicos deberíamos prestarles nuestro apoyo, ¿no? Porque un paciente con un índice de masa corporal de 29,9 no se puede beneficiar y el mismo paciente cuando gana 1 kilo o 300 gramos más ya entra dentro de las condiciones de financiación, ¿no? Es un poco... es un contrasentido y bueno, desde ese punto de vista, pues aquellos pacientes que se están movilizando pues tienen el apoyo, yo creo que de todos los endocrinos y concretamente el mío, sin ninguna duda. Así es. Es verdad que se han apuntado ya una serie de... Se han apuntado estrategias terapéuticas y preventivas que deberían ponerse en marcha para poder frenar este tipo de complicaciones, pero no sé si podemos incidir más en cómo podemos elaborar estas estrategias y cómo se pueden poner en marcha. Estamos hablando de complicaciones cardiovasculares, de complicaciones Sí. en general de la diabetes. Sí, sí, sobre todo cardiovasculares y en general también. Podemos ir de lo particular a lo general. Bueno, yo creo que desde un principio hemos estado todos un poco en la línea de la intervención precoz, del diagnóstico precoz, de tener en cuenta que desde un principio los pacientes con diabetes e incluso antes, en situaciones de prediabetes, ya tienen un riesgo cardiovascular más elevado que aquellos pacientes que no tienen alteraciones en su metabolismo hidrocarbonado y, por tanto, yo creo que todas esas estrategias de diagnóstico precoz son las que pueden permitirnos esa intervención también, a su vez, temprana, ¿no? Bueno, esta es una de ellas. Desde luego, la prevención sería lo ideal, o sea, actuar muchísimo antes y muy probablemente a través de esa prevención de la obesidad que el doctor Vidal aludía, con la que coincido plenamente, nos permitiría evitar la aparición de todas estas situaciones, de ese continuum cardiovascular que también decía la doctora Marco, y por tanto, bueno, pues estrategias lo más precoces posibles, educación médica a la población y desde luego también concienciación a las autoridades políticas y sanitarias para que se establezcan medidas para frenar esta situación, que bueno, estamos hablando de pandemia de COVID desde hace tiempo, pero la pandemia que estamos viviendo de obesidad y de diabetes viene ya de antes y aunque es más silenciosa, a largo plazo nos puede hacer mucha pupa. En obesidad infantil, desgraciadamente, en nuestro país cada vez estamos escalando más posiciones y nos estamos posicionándonos muy peligrosamente en una situación en la que de cara a futuro, desde el punto de vista sanitario, lo podemos pagar caro. Bueno, yo coincido con el tema este de que tal vez este punto de la obesidad infantil no sé si refleja una cierta dejadez, es decir, porque otros habrán podido hacer otras cosas, dejadez en el sentido de decir, bueno, pues no estamos viendo cómo nos está viniendo el toro por detrás y no estamos tomando esas medidas preventivas y terapéuticas que deberíamos estar tomando, ¿no? Yo, digamos, por sesgo profesional, quiero insistir una vez más en el tema del peso, ¿no? Es decir, el estudio directo, un estudio hecho en el ámbito de atención primaria, con una intervención dietética y de estilo de vida concreta, que es una dieta muy baja en calorías, pero demostró que la pérdida de 15 kilos se asocia a una tasa de remisión de diabetes muy importante. Y por tanto, eso no digo que ahora haya que poner a los pacientes en una dieta muy baja en calorías, sino quiero enfatizar la importancia de la pérdida de peso o, si ustedes quieren, la importancia de la no ganancia de peso en el paciente con diabetes tipo 2, ¿no? No por irme a los estudios centrados más en cohortes de pacientes operados de cirugía bariátrica, en los cuales, pues, no en estudios randomizados, pero en estudios de cohortes, pues se demuestra que hay un impacto sobre la aparición de complicaciones microvasculares y macrovasculares, ¿no? En pacientes con diabetes tipo 2. Con lo cual,
digamos, yo creo que hay evidencia suficiente como para demostrar que prestar atención a un factor de riesgo en concreto, como es el exceso de peso, pero también, y eso seguramente sería aplicable a los otros factores de riesgo, es fundamental, además de centrarnos en la estrategia de control estricto de la glucemia, ¿no? Y por tanto tener esa visión un poco más holística del paciente con diabetes tipo 2. La otra historia es intentar, diría yo, es intentar darse cuenta de los problemas de manera rápida, ¿no? Ya lo decíamos para el diagnóstico, pero también para el tema de la enfermedad cardiovascular, incluso en fases preclínicas, ¿no? Cada vez hay más datos que sugieren que la presencia de retinopatía pues, es una vasculopatía, a fin de cuentas, y que, por tanto, probablemente es un marcador también de enfermedad macrovascular, ¿no? Que en realidad es de lo que mueren más frecuentemente los pacientes con diabetes tipo 2, ¿no? Es decir, por tanto, estar atento a todas esas situaciones porque siempre habrá pacientes que, a pesar de un grado de control pues razonable, o pues oye, van a escaparse y van a presentar complicaciones, estar atentos a poder actuar más precozmente para en ese momento, si aún estamos a tiempo, pues poder pisar un poco más el acelerador del control de factores de riesgo, pues como el colesterol LDL o otras cosas que son fundamentales para la prevención de la enfermedad cardiovascular en estos pacientes. Es decir, no ser excesivamente, es decir, ser glucocéntrico, pero no serlo en demasía. Es decir, dicho al revés, no ser glucocéntrico a pesar de que demos la importancia debida a la glucosa. La glucosa, a partir de estudios como el ACOR, los estudios de veteranos, parecería en un momento que se denostaba la importancia de la glucosa, ¿no? Y yo creo que hemos reaprendido que la glucosa es fundamental, ¿no? Y por tanto, no dejar de lado eso. Pero no hacer, digamos, un péndulo entre el glucocentrismo y la glucoignorancia, digamos, sino ponerlo todo, porque todo es fundamental para estos pacientes. Bueno, yo creo que aquí hay dos aspectos muy importantes. Por una parte, la sociedad, y por otra parte, la aportación que podemos hacer los médicos o la gente que nos dedicamos a esto, ¿no? Desde el punto de vista de la sociedad, lo primero, la concienciación. Es muy importante. No puede haber prevención si no hay concienciación. Y ahí las campañas educativas y de concienciación social son muy importantes. Pero no sirve de nada concienciar a la sociedad si nosotros como médicos o como grupo de trabajo no nos concienciamos también de la importancia del control de los pacientes con las diferentes herramientas que tenemos. El tratamiento, como decíais, no solamente de la glucosa, sino del resto de factores de riesgo cardiovascular. Y es verdad, Josep, tú decías, el aspecto glucocéntrico es importante, sí, pero sobre todo en fases iniciales de la enfermedad. Posteriormente, el glucocentrismo, sin dejar de ser importante, no es tan relevante, porque la inflamación del sistema vascular ya se ha producido. Entonces, lo que tenemos que intentar es evitar esa situación proinflamatoria, intentar prevenirla o que llegue al menor impacto posible en nuestros pacientes. Por eso creo que no debemos separar tanto lo que opinamos los médicos de lo que opinan las personas o los pacientes posibles desde el punto de vista de la sociedad, ¿no? Insistir en la educación para mantener un buen estado de vida, la calidad de la alimentación, el aumento de la actividad física, es la mejor manera de prevenir lo que luego va a venir, que ya lo tenemos aquí. Ciertamente es una pandemia, la obesidad y la diabetes es la tercera pandemia. Ahora parece que estamos muy preocupados por el COVID, pero antes ya la IDF y la OMS catalogaban tanto la diabetes como la obesidad como una pandemia. O sea que ahora tenemos 3 pandemias: la diabetes, la obesidad y COVID. El problema al que nos enfrentamos, y eso nos pasa todos los días en la consulta, supongo que lo compartiréis, es que estamos además enfrentándonos ante enemigos silenciosos, ¿no? Bueno, la obesidad es visible, sí, pero muchas veces no da síntomas hasta que ya
es muy evidente y el paciente empieza a tener repercusiones claras. La diabetes tampoco da ningún síntoma a no ser que esté muy descompensada, lo mismo que ocurre con la hipertensión arterial, la dislipemia, bueno, la inflamación crónica de base que hay. Y claro, cuando de repente viene un paciente a la consulta, como nos pasa todos los días, con una hemoglobina glicada de 10, como debut, por así decirlo, de su diabetes, sin ningún fármaco encima en su mochila y se va de nuestra consulta con 5 fármacos, uno para la tensión, otro para los lípidos, 2 o 3 para su diabetes, no lo entienden. Nos cuesta muchísimo concienciar a esa persona que necesita toda esa batería terapéutica. Además, por supuestísimo, de la educación diabetológica que hay que hacer, del abordaje nutricional, del estilo de vida. Entonces, claro, todo esto es muy difícil y, por tanto, para conseguir esa adherencia también a la que antes aludíamos, que es clave para que las cosas vayan bien, tenemos que remar muchísimo contracorriente. O sea, no nos lo pone nada fácil la propia enfermedad y, bueno, pues estamos también en una sociedad en la que no nos gusta que nos pongan obstáculos y que de repente nos forren a pastillas y a medicaciones. Y, por tanto, es una labor a muy largo plazo, de día a día, de ir sembrando poquito a poco para en un futuro pues, conseguir los beneficios, ¿no? Nos va a costar, pero creo que no debemos de cejar en el empeño porque es que, bueno, no nos queda otra, yo creo, ¿no? Muy bien, pues nos hemos quedado ya sin tiempo. Llevamos, la verdad, que aquí un buen rato hablando sobre diabetes tipo 2 y sobre complicaciones y especialmente sobre el riesgo cardiovascular. Y solo quería daros las gracias por participar en este debate y que, bueno, en condiciones normales os hubiéramos invitado aquí a la redacción de iSanidad. Lamentablemente, por las circunstancias que tenemos, no ha podido ser. Pero bueno, esperemos que podamos seguir hablando de este tema y que la próxima vez pueda ser aquí en la redacción. Lo dicho, muchísimas gracias por todo y a nuestra audiencia pues recordarles que nos sigan en www.isanidad.com.